Hola. Saludos cordiales, una alegría renovada. Estamos con un nuevo programa, Camino de Santidad. En este programa estamos hablando sobre la vida del siervo de Dios, el sacerdote paraguayo, el padre Julio César Duarte Hortellado. Como sabemos, él está en un proceso de beatificación y nosotros nos encargamos humildemente en hacer conocer la vida del padre Julio César como cura párroco de las localidades de Vicuí, Buyapeú y Quiquio. Bueno, este es un programa súper especial. Tenemos la visita importantísima de 5 niños, 4 niños y una niña. Bueno, hoy están de visita porque ellos también quieren hablar acerca de la vida del padre Julio y vamos a ir presentándole, empezando ahí por Samuel. Hola Samuel, Hola. ¿qué tal Samuel? Bien. Bien, ¿cuántos años tenés Samuel? 4. 4 años. ¿Vos le conocés al padre Julio? Sí. ¿Qué tal? ¿Le querés al padre Julio? Sí. ¿Le querés? Muy bien, bueno. Samuel es uno de nuestros nietos con Marisol. Nosotros tenemos 5 nietos y Samuel es uno de ellos. Bueno, ahora vamos a pasar con el segundo nieto. Segundo nieto es Mateo Antonio. ¿Qué tal, Mateo? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Cuántos años tenés, Mateo? 6. 6 años. ¿Y vos lo conocés al padre Julio? Sí. ¿Sí? ¿Qué querés ser? Sacerdote de Dios. Sacerdote de Dios. Y vamos a preguntar a Samuel qué quiere ser. Pasaron, po. Samuel, ¿qué vos querés ser? Sacerdote de Dios. También sacerdote de Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, acá tenemos a nuestro tercer nieto que está con nosotros. Él es Matías Emilio. ¿Qué tal, Matías? Hola. Bien, bien, bien. ¿Cuántos años vos tenés, Matías? 10 años. 10 años, qué maravilla, Matías. Y bueno, entonces estamos con 3 de nuestros nietos, en total tenemos 5 acá con Marisol, 3 están con nosotros hoy. Y acá a la derecha, a mi derecha, está un niño muy inteligente también, con otra niña también muy inteligente. Ellos son los hijos de Diego. Diego es nuestro camarógrafo, el que está grabando para nosotros este programa. Bueno, vamos a empezar contigo, que vos tenés el micrófono puesto ahí. ¿Cómo es tu nombre? Edgar. ¿Cuántos años tenés, Edgar? 7 años, qué maravilla. ¿Qué grado estás en la escuela? Segundo. Y bueno, ¿y vos cómo te llamas? Ana. Ana. ¿Cuántos años tenés, Ana? 5. 5 años. ¿Y te van a la escuela también porque está todo con tu uniforme? Ustedes están viniendo ahora de la escuela, ¿verdad? ¿Están viniendo de la escuela? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Bueno, contentos realmente en compartir con estos niños porque es importante este tipo de encuentros, porque nosotros los abuelos tenemos que transmitir la fe a nuestros nietos, hacerle conocer a nuestros santos que nos llevan a Dios por encima de todas las cosas, y hoy le invitamos a ellos para darle mayor alegría y mayor brillo a este programa. Bueno, vamos a empezar este programa, o continuar, porque ya empezamos, vamos a continuar con la oración al siervo de Dios, al padre Julio César Duarte Hortellado. No quiero hablar. Muy bien, vamos a estar atentos todos juntos, lo que pueden leer, vamos a leer. Dice así: oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constante en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Estamos acá en este programa muy ameno,
estamos organizando la caminata de fe al Cerro San José de Ubicuí. Y bueno, le estamos invitando a toda la gente. Llegamos a este primer bloque de este programa. En el segundo bloque vamos a seguir hablando con mayor detalle acerca de esta iniciativa muy hermosa de llegar hasta el Cerro Ubicuí el próximo sábado 15 de octubre. Sábado 15 de octubre. Bueno, entonces damos el corte al primer bloque. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están contentos? Sí. ¿Les gusta salir en la tele? Sí. ¿Quieren salir? Sí. Ah, qué maravilla. Bueno, entonces le vamos a volver a invitar a un próximo programa para seguir hablando con ustedes acerca de la vida del padre Julio César. ¿Ustedes le conocen al padre Julio César? Obvio. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo creen que es el padre Julio? Amable, ¿Amable? generoso ¿Generoso? y amante de Dios. Amante de Dios. Qué lindo. Bueno, una hermosa definición acá acerca de lo que es el siervo de Dios, el padre Julio César. Bueno, entonces nos vamos al corte de este primer bloque y volvemos enseguida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sábado 5 de octubre, Yayupita Cerro San Josepe de Ubicuí. Upepe País Ignacio Espínola, cura párroco de la iglesia de Ubicuí, Oyapota de ti Santa Misa por la pronta beatificación del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Ya invité entero, vea invitado. Las 5 de la mañana y Yayupita la Cerro San Josepe, a las 9 de la mañana el cota la misa a Moité y Bateté. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos
Ahora, llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Bueno, estamos de vuelta. Segundo bloque. Nuestros invitados ya, los especiales invitados que vinieron a alegrar nuestro programa, se retiraron. Muy bien, hemos pasado un momento muy alegre con los niños. Siempre es importante compartir con los niños, como estábamos diciendo, transmitirles la fe. Y le invitamos a los niños, a los abuelos, a las abuelas que quieran compartir este programa con nosotros, con sus nietos. Estamos abiertos, con mucho gusto, porque es importante hacer conocer la espiritualidad del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Hortellado. La vida de los santos nos debe servir para imitar su ejemplo, vivir el mismo testimonio que él ha dejado a toda la comunidad, y en este caso ya extendiéndose al país y posteriormente a gran parte del mundo cuando él sea canonizado como santo, ¿verdad? Cuando sea reconocido como santo de la Iglesia Católica. Ahora estamos en un proceso de beatificación del siervo de Dios. Muy bien, estamos preparando una caminata de fe hasta el Cerro San José de Ubicuí. El sábado, ya estamos muy cerca de la fecha, el sábado 5 de octubre, Dios mediante, con la ayuda del siervo de Dios, el padre Julio César, vamos a llegar hasta el Cerro San José. El Cerro San José queda del centro de Ubicuí aproximadamente entre 8 a 10 kilómetros. Es camino de tierra, pero no es feo el camino, se puede llegar bien. Divisamos muy bien, desde Ubicuí se divisa muy bien el Cerro San José, porque es el cerro más alto entre todos los cerros que se encuentra ahí en la zona de Ubicuí. Bueno, ese sábado 5 de octubre, el cura párroco de la ciudad de Ubicuí, el padre Ignacio Espínola, va a celebrar la Santa Misa en la cima del cerro. Cerro Aintebe, Cerro Punta Aintebe. Ahí está la cruz que había llevado el padre Julio César hasta la cima del cerro en peregrinación. En aquel tiempo, cuando los vecinos le pidieron al país Julio, porque tenían miedo de que se derrumbara o se hundiera el Cerro San José, que antes se llamaba Cerro de Atucuá. Entonces, el padre Julio llegó con los vecinos, construyeron una gran cruz de madera y subieron hasta la cima del cerro, que tiene 565 metros de altura. Y con la cruz a cuesta, el propio país Julio César, el siervo de Dios, había llevado eso en sus hombros y se iba turnando también con los vecinos hasta llegar a la cima del cerro y dejar plantada esa cruz en la cima del cerro, que posteriormente el país bendijo como Cerro San José. Bueno, nosotros queremos hacer lo mismo, subirnos con toda la gente que puedan llegar hasta la cima del cerro el sábado 5 de octubre. La subida al cerro va a empezar a las 5 de la mañana el primer grupo, y después los que llegan un poco más tarde igual van a ir subiéndose. Los vecinos del lugar dicen
que ellos se suben en media hora, pero ellos están entrenados. Bueno, nosotros que estamos más lentos, ellos dicen que podemos subir tranquilamente, descansando, haciendo una parada en la subida, por lo menos en un poco menos de 2 horas. Entonces, el primer grupo va a subir a las 5 de la mañana y después van a ir subiendo la gente en la medida que van llegando hasta la vera del cerro San José. Entonces, la programación es así. Se va a celebrar la Santa Misa por el cura párroco de Ubicuí, el padre Ignacio Espínola, a las 9 de la mañana en la cima del cerro San José. Abajo hay una hermosa plantación de varias plantas de mango que nos da una sombra extraordinaria. En ese lugar van a quedarse la gente que no van a poder subirse hasta el cerro. Y también ahí va a haber un acto espiritual. Posiblemente también ahí se va a celebrar la Santa Misa en esa casa que está ahí nomás pegado al cerro San José. Porque hay mucha gente que no van a poder subir por la edad, otros por enfermedad, en fin, por diferentes factores. Pero también va a haber el tiempo, el momento de espiritualidad para la gente que no puedan subir hasta el cerro. Va a depender de la cantidad de sacerdotes que van a estar el sábado 5 ahí en el lugar, en el cerro San José. Por lo menos hasta ahora tenemos, creo que asegurado 2 sacerdotes, la presencia de 2 sacerdotes, y pensamos que va a haber más sacerdotes. Entonces, le esperamos a toda la gente, reiteramos esta invitación para el sábado 5 de octubre, celebración de la Santa Misa en el cerro San José de Ubicuí. A partir de las 5 de la mañana subimos al cerro y la misa se va a celebrar a las 9 de la mañana. Bueno, llegamos al final del segundo espacio y volvemos enseguida. Máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes
para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Estamos de vuelta. Bueno, para reiterar la invitación, porque después en el programa principal, pero con haya pota la invitación, bueno, sábado 5 de octubre, esto ya la preparativo. La gente en la comunidad, oye, preparaje y cuál, ya oye, ya poma limpieza, a esa foto, ve, a video, ve ahí, pa' ahí Ignacio, ya ojupima, ya ojomas, a cuál punta, ve. Oye, por una la limpieza del camino con los vecinos del lugar. Oye, por una hay comisión de coordinación. Ahí pone treita coaco acontecimiento o preparada el cura párroco de la iglesia de la ciudad de Ubicuí, el padre Ignacio Espínola. Hoy otro país ahí está acompañando más este día ya un gema y cuál el lugar hoy como la organización y por ahí traí la organización. Y guapo y traí la vecinos del lugar, gente sencilla, de mucha fe. Bueno, oye, Yupita a las 5 de la mañana, oye, pregunta la gente de Yupila, Cerro San José, ¿verdad? 565 metros de altura. Jaupepe, a las 9 de la mañana, y Ignacio, o celebrate la misa, ve Cerro Uname, bebe la misa y cota. Bebe de Curuzú, y Julio más Jupiacue, a pedido de los vecinos a Baela, oye, ya posea con Ana. Peape acontecimiento, más oye, por y Julio con Ana Beí, oye, posepa Ignacio a Orea Beí, a Puicueri, a Canacú, Benoína, y que toda esa entero vea, Yaguatá por las mismas huellas, Pea Iseina, y Julio César. Rapu Cuerepe y por Argina ya punuse, con los vecinos del lugar hasta la cima del Cerro San José. Añande llega tu paseo permitido, a Julio ñande putimoja, ñamuajeta y ñandejina, Berecatú el sábado 5 de octubre, y que tu ya participa de la celebración de la Santa Misa. Pepe Cerro Costa y Tebe, hoy metí Oga, y sombra pone día, upepe la concentración de cotaina. Y yo la gente ina PC, puesto comando castellano. Bueno, upepe oye organizada y nada, y vete
tembi oye güey la cerro y ahorita ya uanao pepe ani peyo preocupati upeare a la gente los vecinos del lugar a cual cocinata ina a maliceo ya pote que ina su oringo y güey bueno pues ya hacemos que evento más viceina pepe pues evento más ya yupita la cerro vecina. Bueno, según el padre Ignacio, hoy ha asegurado la presencia de aproximadamente 300 jóvenes de Ibicuí. Así aprovechar ahí porque el padre Ignacio dice vitamina a todos los jóvenes ahí, toma gemí, porque pega del día del camino ahí. Ahí el 5 de octubre ahí para Ignacio, Dios es el verdadero camino. El camino, la verdad y la vida. Entonces veía o boyuayú y pedía del camino ahí un boyuayú con esta promesa del Señor. Oye, ya pota la misa, por la pronta beatificación del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Ahí peape misa, oye, yerureta por todos los enfermos, porque paí Julio es más. Hoy en Guarela de sacerdote en el departamento de Paraguarí, gente y treído ni atender las asiares. A confesión, o me comunión asiape, o me sube esperanza, en fin, entonces ahí, peape, misa, oye, en boeta, por todos los enfermos, haya yerueta, pa y Julio, pe ahí, o presentan a las familias, ahí, y en fin, a las diferentes comunidades y, ¿por qué no?, a todo el Paraguay ante nuestro creador. Corazón Barangatú, principalmente en las familias, han ido faltati tiembiú, todo el trabajo, y en el estado Paraguay, y que todo ese de autoridad, cuera ahí, o corazón, humiea, todo esto cambia y huele corazón, y por la mieja, todo ya tende vela, de gente, especialmente entonces, coaco sábado 5 de julio, tu hiciste la preparativo, Gina. Oye, calcula, Gina, posiblemente pete 500 personas más o menos. Pero no, Gina. Ojota ahí, canal, ñan de yara ahí, o televisata, Gina, que tu mijaisa, o yupita, Gina, mocerru, amela ñan de camarógrafo, fuera con sus cámaras, y que todo esa omboasayan de la grabación, la filmación de ese acontecimiento tan importante. Tu chamba le ya pota Gina. Misa en el Cerro San José de Ibicuí, en la cima del cerro, a mi bella y te pega Gina. A Pepe ya Girueta y Julio César puede hoy cojamos y beato y que todo esa seguía ahí o rogañan en estane y por todas las familias del Paraguay. Bueno, ñahuajela al final de este tercer bloque, a ver, ñamondojotalañan programa de la fecha, y entonces ya prepara que el 5 de julio ya hay treita Cerro San José del distrito de Ibicuí, a 8 kilómetros pegado página del centro de la ciudad de Ibicuí, ya calculamos de horario de llegada UPPB. Bueno, damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad, a la Santísima Virgen por su manto celestial, y agradecemos también al siervo de Dios, al Padre Julio César, por interceder por este programa. Si Dios así lo permite, nos encontraremos en el próximo programa.